economía no están tan preocupados por el proceso de paz como si lo van a estar, como si lo están en este momento por la reforma tributaria. Esa es la posición. Las cifras de planeación nacional son demasiado optimistas. Vamos a crecer, pero no tanto, no nos hagamos tantas ilusiones. Eso es lo que quería hacerles esta reflexión. Muchas gracias. Previamente le uso la palabra al señor Isaac Garza, que es el representante de las víctimas del conflicto armado en el municipio de Soacha, y aportando lo que dice el profesor Michel. Desde el punto de vista sociopolítico, no sé si ustedes escuchan Blue Radio. En Blue Radio, Felipe Zuleta y Néstor Morales, que son los periodistas que lideran esta emisora, estaban entrevistando cuál era el impacto del plebiscito y llama a un militar, un oficial del ejército, y dice, creo que lo compartí inclusive con ustedes, con algunos de mis estudiantes, y refiere, yo llamo de las montañas de Caquetá, yo fui de las personas que no pudo votar. Respondió y dijo lo siguiente, la paz quizás no se va a lograr con la firma de un acuerdo, de un tratado de paz, pero sí van a ser 16.000 fusiles abajo en contra de las personas que están al frente del combate en los pueblos, en los municipios y en el campo. Vamos a darles una palabra en este orden de ideas al señor Isaac Garza. Buenos días. Es para mí muy grato estar aquí en compañía de cada uno de ustedes, representando a las 55.000 víctimas que hay en el municipio de Soacha. La verdad, Soacha es el tercer municipio receptor de víctimas de nuestro país. En el primer lugar está Bogotá, en segundo lugar está Medellín, y en tercer lugar está Soacha, un municipio que quiero con todo el alma, porque me ha recibido con los brazos abiertos, y la verdad hoy me siento soachuno, porque Soacha me ha adoptado. Y hablando acerca de el proceso de paz, la verdad las víctimas ya nos cansamos de ser asesinados, y más, como decía el compañero, más que lograr la paz es silenciarle los fusiles a la FARC, que la FARC ha sido una máquina que produce sangre y muerte a diario en nuestro país. Yo creo que por el hecho de ir a silenciar las armas bastaba para decirle sí a este acuerdo de paz. Muchas veces la desinformación y los egos nos hacen tomar malas decisiones. Yo fui de las personas que yo me metí de lleno a este proceso, a hacerle pedagogía a los acuerdos, pero no a persuadir a las personas para que tomaran decisiones ni por un lado ni por el otro. Simplemente socializar qué había quedado en esas 297 páginas que había en los acuerdos. ¿Por qué? Porque la desinformación que había era total. Y es triste ver que el pueblo votó por la desinformación. Y lo digo con propiedad, porque ya he hecho encuestas y de cada 5 personas que le he hecho la encuesta, 3 de ellas no sabían que había quedado esa con 297 páginas, pero votaron. Yo creo que dije, yo no voto si no conozco, porque esto es el futuro de nuestro país.
lo que tiene que tomar la rienda del futuro de este país. Nosotros ya estamos de paso, vamos cumpliendo 2 siglos, pero ustedes apenas están empezando y son los que deben ponerle una mirada firme al futuro de nuestro país. Entonces nunca tomemos una decisión por lo que escuché, por lo que alguien me dijo, o por lo que era mi amigo. Primero miremos qué decisión vamos a tomar. Las víctimas, las que hemos puesto hermanos, padres, hijos, le dijimos sí al proceso. Si ustedes miran en las regiones donde fue más azotado por el conflicto, ganó el sí. Y en la parte donde la gente vio la violencia por televisión, le dijeron no al proceso. Es complejo, ¿verdad? Porque la persona a que nos han asesinado, estamos dispuestos a perdonar, estamos dispuestos a reconciliarnos. ¿Por qué no lo puede hacer usted? ¿Va a esperar que la guerra llegue y lo toque de cerca? Yo creo que no es lo que queremos, porque yo que estoy afectado por el conflicto, no quiero que la guerra le llegue a usted. Porque esto rompe con un tejido social, acaba con la dignidad humana. Y yo creo que más allá debemos de mirar que todos somos personas y no debemos de pasar por la guerra. Entonces, hoy, después del resultado del plebiscito, habemos unas personas en la Plaza de Bolívar que nos hemos manifestado y estamos diciendo al Estado que queremos una solución. Que se mantenga el cese bilateral con la FARC, que sea definitivo, porque no queremos que nos sigan asesinando y que se implementen unos acuerdos ya. Esa es la petición que desde el Campamento de la Paz de la Plaza de Bolívar se le ha hecho al gobierno nacional. Y aunque los medios muchas veces muestran cosas negativas de este campamento, hoy les puedo decir que se hace un trabajo importante. Nosotros estamos construyendo paz. Le estamos haciendo pedagogía a los acuerdos. Estamos haciendo conversatorio de paz, solución de conflictos. ¿Y sabe qué personas hay en ese campamento? Hay desmovilizados, hay de las personas que votaron y las que impulsaron el no, tienen campo en ese campamento. Y habemos personas que votamos por el sí y hoy somos uno. Estamos unidos por un mismo sentimiento y es que queremos la paz. Hemos aprendido a abandonar nuestros egos, porque muchas veces por los egos es que no decidimos bien. Muchos decían, yo voté por el no porque a la FARC le iban a pagar 1.800.000 pesos. ¿Alguien aquí leyó los acuerdos? ¿Eso era verdad? Eso no era verdad. En los acuerdos decía que le iban a dar 2 millones de pesos para que se ubicaran en las zonas veredales. Y durante 18 meses les iban a pagar el 90% de un salario mínimo, que equivale a 620.000 pesos. Hoy con eso una familia no vive en Colombia. Mientras que nosotros tenemos
país unos senadores que se están ganando la suma como de 28 millones de pesos. ¿Y quién se ha quejado? Nadie. Y muchas veces de ahí salen órdenes para que nos asesinen. Y es una realidad. Y es lo que hoy en día queremos que cambie el sistema político de nuestro país y el sistema socioeconómico, que haya realmente oportunidades y garantías para hacer política, que haya oportunidades para que hoy los jóvenes no tengan que tomar la mala decisión de ser parte de un grupo armado, que sean jóvenes que tengan la oportunidad de decidir qué carrera quieren estudiar, porque hoy nos toca estudiar lo que podemos, lo que nos ofrecen. Las carreras que hemos soñado nos ha tocado dejarlas sepultadas. ¿Por qué? Porque no tenemos el presupuesto para pagar ni siquiera un semestre. Mientras que en nuestro país la corrupción se está llevando miles de millones de dólares, que son billones de pesos. Y esto se va en la corrupción. Y mucho de ello se va para patrocinar la guerra. Pensemos qué tal un país de paz, donde haya equidad y justicia social. Ese es el país que debemos de construir. Pero para esto tiene que reinar las oportunidades, más que los castigos. Las víctimas estamos dispuestos a perdonar, a reconciliarnos. Y hoy, yo como víctima, digo, yo no quiero el castigo para los que me asesinaron un hermano, el cual lo descuartizaron como si fuera un cerdo que fuera a llevar a una carnicería. Tampoco quiero el castigo para los que me tienen un hermano desaparecido hace 22 años. Yo quiero justicia social. Quiero que haya oportunidades en este país para que estas personas también tengan la oportunidad de ser parte de esta sociedad. Muchos de los que están allá tomaron malas decisiones por no tener cómo sacar adelante una familia. Y mientras en este país no haya justicia social, los grupos subversivos siempre van a aparecer. Hoy negociamos con la FARC, mañana con el ELN y próximamente puede ser con las BACRIM. Pero grupos van a aparecer. Si no hay justicia social, no vamos a construir una paz estable y duradera. Es lo que nosotros debemos exigir a nuestro Estado, que cambie el sistema político, socioeconómico de nuestro país, para que haya justicia social y puedan haber garantías para vivir en este país. Jóvenes, ustedes son los que tienen la decisión de dar un giro a nuestro país, de dar un giro a esta nación, porque esta paz no se va a lograr de hoy para mañana. Esto tiene un proceso, pero hoy nosotros queremos poner las bases para que si ustedes sigan construyendo esta paz estable y duradera. Pero abandonemos los egos. Es la oportunidad de reconciliarnos.
y de comenzar a entender que la FARC, los grupos paramilitares, el ELN, no son unos robots, son personas, son hijos, son padres, son hermanos, tíos, sobrinos, son parte de nuestras familias. Estamos dispuestos a darle una oportunidad, estamos dispuestos a darle las manos o estamos dispuestos a que nos sigamos asesinando. Ese es el interrogatorio que yo quiero dejar en cada uno de sus mentes y de sus corazones. ¿Qué decisión vamos a tomar de aquí en adelante? El proceso lo podemos rescatar. El plebiscito no, ya el plebiscito fue un hecho, ganó el no. Pero el proceso está en nuestras manos sacarlo adelante. Entonces pensemos en esto y actuemos para que nuestro país realmente tenga una paz estable y duradera, que no se firma, se construye. Empecemos a construirla. Muchas gracias. Finalmente tenemos la intervención de un profesor de la Universidad ISA, de la Facultad de Derecho, pero otra anuncio. Sí, qué pena, profe Carlos, sí. Profe, en medio de todos nosotros hay una estudiante que es hija de un ex guerrillero, pues por obvias razones yo no le voy a decir a ustedes cuál es el nombre de ella. Ella vive aquí en el municipio de Soacha y hará unos 15 días se acercó y me preguntó, profe, ¿qué hace la universidad para incluir a las personas que han sido víctimas o que hemos sido víctimas de alguna manera del conflicto armado en Colombia? Parece ser que nosotros sufrimos de una amnesia mental. Con base en esa pregunta, en ese interrogante que la chica me formuló, la universidad ha creado, está liderando un proyecto que posterior al finalizar la charla, la conversación que tenemos aquí, estoy escuchándolos a ustedes, se las voy a denunciar. Entonces le digo una bienvenida al profesor Eduardo Ramos. Muy buenos días, presente y futuro de Colombia que son ustedes. Hoy me hago presente aquí muy orgulloso de esta universidad con la calidad de estudiantes que son ustedes, con la infraestructura que se está manejando. Eso sí es paz. Cuando tenemos educación, cuando nuestra filosofía es el saber, es el desarrollar lo que estamos aprendiendo para el presente y el futuro, es bien importante. Los felicito por su universidad y por lo que ustedes están haciendo hoy, que les va a servir para mañana. Por otro lado, como ciudadanos, magíster en ciencia política en paz y unión de los pueblos y máster en ciencia política de la Universidad Católica, voy a hacer algunas aclaraciones y lo tenemos que ver un poquito como historia. Lo tenemos que ver como historia porque es importante conocer todos los puntos de vista. La parte económica, lo que manejaba el profesor, es muy cierto. Estamos al borde de una quiebra. ¿Por qué? Porque estamos gastando más de lo que nos ganamos. Cuando no hacemos un presupuesto necesario, cuando yo me voy a ir así con la novia el fin de semana y no tengo para la cena, para el cine, para el trajito, entonces, y me estoy gastando más de eso, pues me voy a quebrar. Efectivamente, eso está pasando con el presupuesto del país. Hablamos de la economía y entonces decimos, claro, necesitamos cambiar todo. Pero el esquema que nos presentan es un esquema donde le quitan el impuesto a la riqueza, donde le están quitando a los ricos
que con eso se financiaban las fuerzas militares, parte de las fuerzas militares, con el impuesto de la riqueza, y nos van a colocar un impuesto a cada tienda, a cada barrio, ¿no? ¿De dónde va a salir la plata? De los pobres, porque somos los que estamos pagando la zanahoria o los que estamos pagando la fruta, y ellos van a decir, dice el ministro muy tranquilo, es que son 150.000 pesos trimestrales, son 600.000 pesos en el año que cada tendero va a tener que pagar en cuántas tiendas existen en nuestras cuadras. Ahí está el meollo del asunto, ahí está lo importante de esta situación. Le estamos quitando el impuesto a la riqueza, pero no nos están diciendo, oiga señor Santos, usted antes de sus elecciones, usted le dio 8.500.000 pesos a cada senador para que tenga donde vivir en la ciudad de Bogotá, porque los pobres no les alcanza el sueldo. Entonces les creó una prima de localización. ¿Cuántos trabajadores de nuestra patria tienen prima de localización? Solo los señores senadores de la República. Ahí no nos dice que esa plata es mal gastada. Él no nos dice ninguno, oiga, venga, vamos a entregarnos esta plata que no nos correspondía y el señor Santos de la noche a la mañana la creó. Eso es lo que tenemos que ver, estamos gastando en cosas que no nos sirven. Dice el señor vicepresidente cada 2 minutos en los noticieros de Caracol y RCN, se construirá, le ponen musiquita, se construirá la vía Cali-Buenaventura con una inversión de 1.500 millones de pesos, ¿no? 4, 10 o 30 kilómetros. ¿Cuánto le cuesta, cuánto nos cuesta cada propaganda de esa a cada uno de nosotros? Porque no es que Caracol y RCN las den gratis, son contratos que hace la vicepresidencia de la República y nos dice cada 2 minutos se construirá, ¿por qué no está construyendo? Y esa misma plata de orden general en la propaganda la genera en el pavimento. Lo decía anteriormente Álvaro Gómez y lo tenemos que tener aquí muy claro. Mientras que no tengamos infraestructura en los municipios, ¿qué es la infraestructura? Acueductos. Muchos de nuestros municipios, y más los del Chocó, tierra aquí de nuestro querido amigo, no tienen acueductos a pesar de que tienen los mayores recursos hídricos, y no lo tenemos. Y nuestros recursos los hemos estado vendiendo. Vendemos la energía. Próximamente vamos a vender muy claramente. Hay 2 propuestas para manejar y explotar el río Magdalena. ¿Quién está haciendo las propuestas? El señor Slim y una empresa española que está interesada en la navegación del Magdalena. Y la empresa española también es del señor Slim. Le damos a la comunidad internacional nuestros recursos. Ahora bien, volvamos a la situación. Nos preocupa mucho el proceso del sí y del no. Ustedes que son jóvenes, claro, y todo el pueblo colombiano, ¿quién no quiere la paz? Todos quieren la paz. Lo que en determinado momento expresó el pueblo fue: no estamos de acuerdo con darle tantas cosas a cambio de supuestamente silenciar los fusiles. ¿Por qué? Porque le estábamos entregando durante 2,5 periodos senadores y representantes. No estamos respetando nuestra Constitución, porque todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos, pero con las mismas garantías. No porque yo tenga armas, entonces las BACRI van a decir: nosotros también tenemos armas, denos senadores. Van a decir los paramilitares: nosotros también tenemos armas, denos senadores, denos representantes. No. Si respetamos la Constitución, donde le garantizamos la vida a todos los colombianos, a los militares, a los desplazados, a los estudiantes, al campesino, tal vez el que más ha sufrido en nuestro pueblo son los campesinos, porque nuestro Estado no le garantizó el derecho a la vida, no le garantizó el derecho a tener sus fincas y permitió durante muchas décadas que las fuerzas
armadas al margen de la ley nos ganaran la batalla. Nos fueran ganando la batalla y muchos de esos desplazados, muchos de esos campesinos que fueron matados. Yo voy a ir al señor Grande hace poco, decir señor con todo el debido respeto es mucho a este cabecilla de la FARC, y es que nosotros nos llevábamos a los niños huérfanos. ¿Y quién le mataba a los padres a esos niños huérfanos? Cuando nosotros no respetamos la niñez, no respetábamos ellos, no respetaron y se llevaron a esos niños. Tal vez todos esos guerrilleros deben ser indultados, por supuesto, porque fueron los que más sufrieron. Nosotros hoy como jóvenes, ustedes como jóvenes, claro, ¿quién no va a querer la paz? Todos queremos la paz con igualdad social. Vean todos los puntos de vista, los pro y los contra, la historia. La historia nos podrá decir muchas cosas. Hay que ver otros puntos de vista. El que dice sí y el que dice no. Y los antecedentes de la persona, por supuesto. Porque la historia la van escribiendo los que pueden ir hablando. Nuevamente, y para culminar, estoy muy orgulloso de ver a esta comunidad educativa cuando si invertir en educación funciona, lo que están haciendo ustedes, ¿por qué no invertimos en la reinserción de los llamados margen de la ley, o sea, los guerrilleros en este momento, de hogar de darle, porque ya tuvimos una situación, se les dio plata a los paramilitares, se volvieron bacrín? ¿Por qué no les damos educación para reinsertarlos? ¿Por qué no les enseñamos a hacer algo? O recoger café, o sembrar, hacer algo productivo, pagarle por pagarle, así sea un 90% de un salario mínimo, que es lo que dice el acuerdo, más darle 8 millones de pesos por si generan empresa. ¿Por qué no les generamos educación? Que ellos aprendan a ser contadores, abogados, administradores. Eso generaría cultura, educación. Bienvenidos a esto, a la educación que el pueblo necesita, a menos corrupción y más inversión en todo el país con igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Finalmente tenemos la intervención del profe Carlos Castro, que quiere darnos unos apuntes, y con gusto les concederemos el uso de la palabra a muchos de ustedes. Bueno, yo creo que los que han estado conmigo en la ciudad conocen más o menos cuál es mi posición en este problema. Yo creo que el problema, una de las reflexiones que hacía yo antes de venir para acá era cuál era la importancia de reflexionar sobre el plebiscito después de lo que pasó, después de haber sido negado. Y uno de los mensajes que nos deja el plebiscito, esa negativa del plebiscito, es que si lo que se buscaba era tratar de generar una discusión alrededor de los acuerdos, lo que se generó fue un tire y afloje de las fuerzas que están, en cierto modo, buscando el progreso del país y las que quieren mantenerlo en un estado de atraso y de detención. Y eso tiene una explicación, porque nuestro país fue creado, fue formado de una colonia española, y la colonia nos dejó cosas que están grabadas en nuestra genética, y es el sentimiento de humildad, de humillación, de vivir humillados, porque eso nos trajo la Iglesia Católica. La desigualdad que hay en la sociedad, que está generada por las grandes familias que se quedaron en el poder después de que fueron los españoles. Entonces, esas dos situaciones, tanto ese modelo económico, político y social, que crearon estas dos fuerzas, una la colonia y otra, la Iglesia Católica, es la que nos ha mantenido en un estado de desigualdad y de indefensión frente a los procesos políticos.
¿Por qué el plebiscito genera tanta dinámica? ¿Por qué el plebiscito, en vez de informar y de generar acuerdos, ha generado un montón de desacuerdos? ¿Por qué en vez de reflexionar sobre cuál es la dinámica del país, estamos empecinados en mostrar cuáles son las fuerzas que más poder tienen y cuál va a ser el próximo presidente de la República? Miren ustedes que lo que ha sostenido el país es un montón de familias que en este momento están o sienten amenazados su status quo con los acuerdos de paz. Primero, la Iglesia Católica se revela, y todas las iglesias se rebelaron contra ese pedacito del acuerdo que decía que había que dar equidad de género. Y en equidad de género incluían a todos, a los hombres, a las mujeres, a los niños, a las niñas, a los desplazados, a los afrodescendientes, a los indígenas, a los campesinos, a las campesinas, a los que no son de ningún sexo, a los LGBTI. Bueno, esa es la denominación. A los que no tienen esa denominación sexual. ¿Por qué? Hombre, pues porque eso destruye algo que ellos consiguen como el poder de la familia. Porque eso cambia esa relación. Porque eso cambia ese poder de dominación que las iglesias tienen sobre la unidad familiar. Eso agrede a esa tradición católica que tiene Colombia y a esa tradición cristiana. Pero no nos damos cuenta de las estadísticas que maneja el Instituto de Bienestar Familiar de niños abandonados, de mujeres violadas, de mujeres abusadas, de maltrato intrafamiliar, que redundan en este momento en lo que se llama feminicidio. El feminicidio es el delito que más ha crecido en Colombia en los últimos 10 años. Antes le pegábamos a las mujeres, ahora las matamos. Y eso es desarrollo. ¿Para dónde vamos? Por eso ese punto se volvió álgido en las discusiones. Por eso, cuando nosotros pudimos darnos cuenta de la posición que tomó un grupo que se llama Tradición, Familia y Propiedad, que amenazó de nuevo a los que votaran por el sí. Y eso lo publicaron en YouTube, en Facebook, todas las redes sociales apareció ese video. Pero el voto por el sí lo matamos y vamos a dejar la Biblia y tomar la sola fantasía, un video. Ese es el posicionamiento de esa concepción católica que tenemos en Colombia. El otro punto es el de la participación de los excombatientes de política. ¿Por qué es tan peligroso que 6 excombatientes lleguen al Congreso a legislar, a decir, a llevar la voz de los que no tienen voz? Pues porque eso es una voz de gente que tiene interés en solucionar problemas sociales de fondo. No podemos olvidar que la guerrilla o esta guerra que tenemos, este conflicto armado, es ante todo un conflicto social. Las raíces son sociales. ¿De dónde viene? De la guerra que los creadores después expulsamos los españoles. La guerra de los liberales y los conservadores por quedarse con la tierra. ¿Quién tiene la tierra? Los reductos indígenas y los campesinos que eran los arraigados de esa época. Y ellos lo disfrazaron uno de rojo y otro de azul y los pusieron a pelear a ver quién quedaba. Después de la guerra de los 20 días quedaron los azules, ganaron, porque estaban en el gobierno, porque tenían las fuerzas militares y porque eran más. Y desde ahí nos hemos venido matando sistemáticamente todos los años. Después de la guerra civil aparecieron las quedaron los productos liberales y se volvieron energías liberales. Y los conservadores siguieron matando. La guerra, la violencia de los años 40 y 50 era eso. Por eso el propio Andrés hablaba ahorita de la dictadura de Rojas Pinilla. Rojas Pinilla fue uno de los primeros que asistió a guerrilleros. Los asistió para terminar el conflicto.
Pero ¿qué pasó con esos guerrilleros? Con los Guadalupe, con Guadalupe III, los mataron. Los mataron porque era una voz disonante. Era una voz que tenía un proyecto social. Era una voz que pensaba por los desarrollados y los que no están en igualdad de condiciones de nosotros, por los que no pertenecen a las grandes familias del país. Y esa es la discusión que vemos ahorita. Que si es Uribe, que si es Lleras, que si es Pastrana, que si es Ordóñez, que si es Gaviria, y ahí estamos defendiendo nosotros. Y nosotros refrendamos esas desigualdades todos los días. Porque no decimos nada, porque seguimos callados. El tercer punto es la ley de justicia, la ley de justicia para la justicia transicional, que era el punto álgido. ¿Por qué no se van a la cárcel? ¿Por qué tienen que reparar a las víctimas? Es mejor meterlos a la cárcel en vez de reparar a las víctimas. ¿Por qué no nos llevamos a la guillotina? ¿Por qué no nos pasamos a un pelotón de fusilamiento? En vez de reparar a las víctimas. Miren esa contradicción. Acabamos de ver una persona que ha sido sometida a la violencia, diciendo: yo estoy dispuesto a perdonar. Nosotros las víctimas perdonamos, y esa es la voz de las víctimas.